A 66 kilómetros de Pontevedra se encuentra Santiago de Compostela, un poquito más de una hora de viaje. Allí, la Catedral de Santiago custodia las reliquias de un apóstol de la cristiandad. ¿Quién fue Santiago el Mayor? ¿Cómo llegó su cuerpo a las costas gallegas? ¿Cómo se transformó en patrono de España y de la ciudad? La historia y la tradición se unen en la figura de Santiago, en sus fiestas y en la rica iconografía del santo peregrino y guerrero. La Biblia se refiere habitualmente al apóstol Santiago con el nombre de Jacobo, procedente del hebreo, que pasó al latín como Jacobus, derivando en una gran diversidad de nombres propios en las distintas lenguas europeas al extenderse el cristianismo. Jacobo, Yago, Tiago, Diago, Santiago, Jacob, Jaime, Jaume, Jacob, Jacques, Giacomo y James son solo algunas de ellas. La variante Santiago surgió como evolución de la composición Santus Jacobus. De acuerdo con la Biblia, Santiago era el hijo de Zebedeo y Salomé y hermano mayor del apóstol Juan. Los evangelios se refieren a él como el mayor, para diferenciarlo de otro apóstol Santiago, Santiago Alfeo o el menor. Algunas interpretaciones señalan además que Salomé era hermana de María, lo que convierte a Santiago y Juan en primos de Jesús. Esto explicaría el atrevimiento de Salomé al solicitarle a Jesús que los dos hermanos se sentasen junto a él en el paraíso, así como que Juan quedase a cargo de María tras la muerte de Jesús. Según cuenta la tradición, cuando los apóstoles marcharon a predicar las enseñanzas de Jesús por el mundo, Santiago encaminó sus pasos a Hispania. Diferentes textos sitúan a Santiago en distintos puntos de la península ibérica como evangelizador. Los relatos más conocidos son los que refieren las visitas que recibió de la Virgen en Zaragoza y en Muxía para reconfortarlo cuando su ánimo decaía. La aparición en Zaragoza tuvo lugar aún en vida de la Virgen, cuando habitaba con el apóstol Juan en Efeso, tal como lo cuenta la historia. María se le apareció sobre un pilar, dando así lugar a la advocación de la Virgen del Pilar. Allí, posteriormente, se construyó una gran basílica que iremos a visitar cuando estemos en Zaragoza. De acuerdo con los Hechos de los Apóstoles, en el año 44, y ya de regreso nuevamente en Tierra Santa, mientras predicaba en Jerusalén, Santiago fue apresado por orden de Herodes Agripa I, quien ordenó su decapitación. Fue por tanto el primer apóstol en sufrir martirio. La tradición narra que Santiago, el menor, recogió la cabeza de Santiago y la llevó a la Virgen María para que la custodiase. Hoy esta reliquia se conserva en la Catedral de Santiago, en Jerusalén, perteneciente al Patriarcado Armenio. En cuanto a su cuerpo, sus discípulos lo recogieron y partieron en un barco a buscar un lugar apropiado para darle sepultura. En esta embarcación mágica que no llevaba tripulación ni precisaba de guía, atravesaron el Mediterráneo y llegaron hasta las costas atlánticas de Hispania. Después de la misa de los peregrinos a la que vamos a asistir ahora, continuaremos contando la historia de Santiago de Compostela y de los peregrinos.
El lugar de la sepultura permaneció oculto durante 8 siglos, hasta que una noche un resplandor llamó la atención de Payo, una ermita que habitaba en estos parajes, y le reveló la situación exacta de donde se encontraba la sepultura de Santiago. Vamos a visitar ahora el Museo de la Catedral de Santiago de Compostela. Fue fundado en 1930 y en él se recogen las huellas de la extraordinaria historia del santuario, que custodia la tumba del apóstol. Es también la memoria de la peregrinación, con una grata secuencia de piezas en el tesoro. Actualmente el recorrido abarca 3 lugares: la cripta del Pórtico de la Gloria, el sacro espacio de la capilla de reliquias, Panteón Real y Tesoro, y los espacios del claustro. En una de las salas de la catedral, el primer arzobispo de Santiago, Diego de Celmeríes, se hizo construir una residencia a partir de 1120, tras la destrucción de su palacio en una revuelta popular surgida a raíz de sus enfrentamientos con las primeras asambleas ciudadanas. El resultado es un extraordinario ejemplo de la arquitectura civil del románico. Ubicados en una de las terrazas del Museo de la Catedral, vamos a comenzar a ver la Plaza del Obradoiro, que es el centro monumental de Santiago de Compostela. Su nombre gallego parece derivarse de los talleres de canteros que trabajaron en la construcción de la fachada barroca de la catedral. Esta domina la plaza y da la bienvenida a los miles de peregrinos que llegan por el Camino de Santiago. Los edificios que cierran la plaza, además de la catedral, son el Hostal de los Reyes Católicos, hoy Parador Nacional y antes fue Hospital de Peregrinos, que es ese que vemos enfrente. El Colegio de San Sermone, sede del rectorado de la universidad, y el Palacio de Raxoi, sede del Ayuntamiento de Santiago, son representaciones de los principales polos de la vida de la capital gallega: la religión, la educación universitaria, la atención al peregrino y al viajero, y la administración. Allí vemos peregrinos recién llegados y descansando en el centro de la plaza.
Ubicados en la plaza del Obradoiro y a la derecha de la catedral se encuentra el claustro. Este es gótico renacentista. Es uno de los mayores de España y fue construido entre 1521 y 1590 por los mejores arquitectos castellanos del gótico tardío y el entrante Renacimiento, Gil de Hontañón y Juan de Álava. Fue para sustituir un claustro románico anterior. El luminoso espacio, dedicado a la Virgen María, está coronado con pináculos y cresterías. El claustro es parte del Museo Catedralicio. Allí, además, en sus diferentes capillas se pueden ver piezas arqueológicas, tapices, imágenes, libros y reliquias, como estas que vemos aquí. Aquí en el espacio sacro, capilla de reliquias, panteón real y tesoro, se encuentran los sepulcros de los reyes de Galicia y sus familiares, así como el retablo de reliquias, con importantes piezas de orfebrería. En el tesoro se encuentran colecciones de orfebrería, elementos litúrgicos, marfil, cristal y otros materiales, mereciendo ser destacada la custodia procesal, obra de Antonio de Arfe. Aquí en la catedral, ya en la nave principal, vamos a hablar un poco y a comentar sobre el altar mayor. El original del siglo XII de la catedral románica fue sustituido progresivamente. Primero se le rodeó de 36 columnas salomónicas cubiertas por pámpanos. Después se sustituyó el altar por el actual de platal barroco, presidido por Santiago, como se lo ve allí en hábito de peregrino, sobre el que se colocó el espectacular baldaquín sostenido por ángeles y coronado por la efigie ecuestre del apóstol y con el escudo de España. Y aquí el sepulcro con las reliquias del apóstol.
La imagen más conocida de la Catedral de Santiago de Compostela es esta, la fachada del Obradoiro, llamada así por estar frente a la plaza que constituyó el taller de los canteros que durante casi 100 años construyeron este telón barroco entre los siglos XVII y XVIII. Hasta entonces, la fachada oeste de la catedral se componía de dos torres románicas robustas y de altura desigual, y una hermosa representación de la transfiguración de Cristo. Sus puertas, abiertas día y noche, dejaban al gran pórtico de la gloria al descubierto y visible desde el descampado. La futura plaza del Obradoiro se iría urbanizando muy lentamente, con la construcción del ya mencionado Hospital Real en 1501, el nuevo claustro entre 1521 y 1614, y se logró comenzar a organizar este espacio público. Aquí la fachada de Platerías. Es la única fachada románica que conserva la catedral y se halla hacia el sur, sobre la plaza de Platerías, comprimida entre el lienzo del claustro y la torre del reloj, que aquí vemos. Data del año 1078 y se atribuye al maestro Esteban, constructor de la catedral románica de Pamplona y escultor de los portales de San Isidro de León. Este portal siempre fue el más urbano de la basílica medieval, ya que daba salida a los peregrinos hacia las calles principales de la ciudad cuando el Obradoiro todavía era un lodazal. Por estas calles de Santiago de Compostela, durante más de 1000 años, ha traído el camino de Santiago a los peregrinos hasta el santuario de un apóstol de la cristiandad, Santiago el Mayor. Su tumba, descubierta esa noche del año 813 en el monte sagrado de Libredón bajo una lluvia de estrellas, sería la piedra fundacional de una prodigiosa catedral de una ciudad que, desde entonces, atraería las huellas de los caminantes hasta convertirse en un destino con el rastro y eco de toda Europa. Cada vez que un peregrino se echa a andar por las viejas sendas continentales del Camino de Santiago, se pone en marcha un antiguo mecanismo de búsqueda común de toda la cristiandad, el viaje hacia la salvación, y con él vuelve a iniciarse la experiencia profundamente humana del propio descubrimiento. Así como las rutas que conducen a Santiago son muchas, múltiples son también las vías para el hallazgo más íntimo, ese que aseguran experimentar todos los peregrinos a medida que avanzan por los caminos de los encuentros fortuitos o de la soledad, de las voces y del silencio, del paisaje umbrío o la seca llanura, en pos de una única meta, Santiago de Compostela.